Bueno, hola, hola, buenas tardes. Me están escuchando bien, ¿verdad? Bueno, acá veo un montón de caras amigas, muchas caras amigas, otros estudiantes de otros años. Sean todos, todas, todos muy bienvenidos. Bueno, es un gran placer verlos a todos y a todas. Bueno, y acá estoy viendo hablar también a Mara. Bueno, hola, ¿qué tal, Mara? Mira, yo voy a decir dos cosas o dos partes. Una primera parte, eh, quería saludarte como amiga, y quería saludarte en tu nombre, quería saludar en tu nombre al pueblo colombiano, que está pasando estos momentos tan difíciles y tan dolorosos, ¿no? Así que esperamos que tu presencia sea un medio, una manera, un saludo, ¿no? Y un saludo solidario sobre todo. Muchísimas Decía, gracias. no, por favor. Te decía que desde el doctorado, y quería decirles a la gente que desde el doctorado te consideramos una amiga, siempre has respondido, has colaborado con mucha generosidad a este doctorado. Te recuerdo y les recuerdo un curso del año 2016 que estaba relacionado con estos temas, que lo dimos en el colegio, en el Poder Judicial. Bueno, cada vez que nosotros hemos necesitado de Mara ha respondido muy bien, y por eso la consideramos una amiga y bueno, eh, esperemos que sigas así, que continúes así y que sea un cuidado común, ¿no? Ahora hay que decir buen cuidado, yo siempre digo eso, hay que decir buen cuidado, ¿no? Bueno, hoy la conferencia, el título es un título muy creativo, que me imagino que lo subrayarás vos, Mara, así que eso te lo dejo a vos. Y también decir que esta es el último momento del taller de esta cohorte. Y entonces hay muchos estudiantes de este grupo, ¿no? Que me imagino que al final te harán preguntas y demás. Y bueno, y ahora viene la presentación formal, esa presentación que yo te he escuchado, dices muchas veces que te extraña, te sentís extrañada con estas presentaciones entre lo que dicen de vos y lo que sentís, ¿no? Pero bueno, vale la pena decir algunas cosas, algunos puntos nada más. Saben que Mara Viveros es doctora en antropología, bueno, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es máster en estudios latinoamericanos en París 3. Es profesora titular de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesora invitada en el marco de la Cátedra Simón Bolívar, en la Escuela de Altos Estudios de París, en la UAM Ho Chi Minh, con la Universidad Nacional de Córdoba, y en Suiza, en Ginebra, etcétera, en distintos lugares. Y ha sido presidenta del ASA entre los años 2019 y 2020. Y bueno, es autora de distintas compilaciones, libros, tanto individuales como colectivos y demás, ¿no? Y bueno, a nosotros nos interesa porque justamente todas sus investigaciones tienen que ver con temas, con diferencias y desigualdades sociales, teorías de género y sexualidad, hombres y masculinidades, biopolítica, intersecciones de género, sexualidad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces de nuevo agradecerte y agradecer también la presencia de todos, porque nosotros quisimos abrir esta conversación, que era, como decía hace un momento, para la gente o los estudiantes del doctorado, y lo quisimos abrir a otra gente, porque nos parecía que era muy importante, muy interesante lo que pensás, lo que decís, lo que escribís. Muchas gracias y muchas gracias a todos y espero que disfruten de esta conversación. Gracias. Gracias a ti, Adriana. Me están escuchando bien, ¿no es verdad?
Sí, perfecto, Sí, Mara. de acuerdo, es que he tenido problemas de sonido, de acuerdo. Entonces, bueno, primero quiero iniciar el encuentro agradeciéndote, Adriana, también como amiga, como directora de este doctorado en estudios de género, a todo el equipo del doctorado, a las estudiantes, los estudiantes que están hoy presentes de este doctorado, el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es un gran placer estar aquí, es muy estimulante también ver muchas amigas que también he reconocido, muchas caras conocidas, eso también reconforta y además, como les decía, estimula. Y es un gusto hacer parte nuevamente de la programación del doctorado, en el cual, como tú recordabas, estuve hace casi 5 años. Yo preparé una presentación que agradecería que me ayudaran mostrándola. Entonces, es la última versión que se llama final. Entonces, apenas... Sí, ahí, Mara, ahí la vamos a compartir, ahí Pilar la comparte. De acuerdo, entonces voy a esperar que la inicie para ir acompasando lo que voy a decir con la presentación. Bueno, lo primero es el título. Voy a hablar bastante del título. Efectivamente, hace 5 años estaba trabajando sobre sexualización de la raza, racialización de la sexualidad. Estaba también trabajando sobre interseccionalidad, pero no tenía en el horizonte, digamos, la genealogía pues, que tengo hoy en día en relación con todo lo que es las contribuciones también del feminismo afro-latinoamericano a este pensamiento. Entonces, eso es lo primero que quería señalar. Es el nombre, ya voy a explicar en detalle por qué Améfrica Ladina y por qué lo relaciono con interseccionalidad y descolonialidad. Entonces, si quieres, vamos a pasar, bueno, por una parte, como les decía, para la sincronización, si cambiamos de diapositiva, y lo que hice fue organizar la presentación en torno a 4 ejes. El primero es la ubicación del llamado giro decolonial en las Américas. Y lo voy a situar bastante antes del surgimiento del grupo Modernidad-Colonialidad, que es el más conocido, en relación con las contribuciones de algunas de las mujeres de las sociedades colonizadas a la elaboración de un pensamiento decolonial. El segundo eje va a girar en torno a la propuesta de Lelia González, de renombrar nuestra región como Améfrica Ladina, de los alcances de su concepto de amefricanidad para una apuesta teórico-política decolonial que reconozca los aportes originales y creativos que pueden ofrecer los pueblos colonizados y los grupos subalternizados, grupos racializados, mujeres, LGBTIQ+, por su privilegio epistémico de poder identificar los puntos ciegos de la visión de los grupos sociales dominantes. También vamos a cambiar de diapositiva. El tercer eje es en torno a los aportes de Lelia González y de otra figura mayor del feminismo afrobrasilero, Sueli Carneiro. También para señalar cómo ellas, antes de que se hablara de interseccionalidad, ya habían trabajado en la década del 80 sobre lo que hoy llamamos interseccionalidad, para designar esa perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de una percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder. Y el cuarto eje, que deriva de los anteriores, es lo que he llamado el giro antirracista del feminismo latinoamericano actual. Vamos a cambiar de diapositiva para hablar del primer eje, que serían las voces de la negritud y las luchas anticoloniales encarnadas en mujeres como Jeanne y Paulette Nardal. También voy a nombrar también 2 jamaiquinas. A propósito, escogí mujeres del espacio caribeño, también para integrar
a esta Méfrica ladina, las mujeres del espacio caribeño. Y cambiamos de diapositiva. Mi curiosidad por conocer las voces de las mujeres que participaron del movimiento de la negritud y de las luchas anticoloniales nace de mi extrañeza, la que me produjo no encontrar en la obra de un pensador y poeta que admiro mucho y sobre el cual he trabajado. De hecho, soy la traductora al castellano del discurso sobre el colonialismo que publicó ACAL en 2005, del martiniqués Aimé Césaire. En sus trabajos no hay ninguna referencia a los aportes de mujeres que vivieron con él y que contribuyeron a la elaboración del pensamiento de la negritud. En efecto, ni en Discurso sobre el colonialismo, uno de sus textos más importantes, publicado en 1950, y en el Discurso sobre la negritud, pronunciado en la Universidad Internacional de Florida, en Miami, el 26 de febrero de 1987, en el marco de la Conferencia Hemisférica de los Pueblos Negros de la Diáspora, las menciona. En Discurso sobre la negritud, Césaire redefinió el movimiento literario de la negritud, un concepto formado en los años 30 del siglo XX para denunciar el colonialismo y promover la cultura africana. Y él señala que esta corriente fue creada en París por Léopold Sédar Senghor, por Léon Gontran Damas y por él mismo, pero no le asigna ningún lugar a las mujeres que contribuyeron a este movimiento. Como en otros sistemas de pensamiento político, las figuras públicas del pensamiento político negro son varones, y no porque las mujeres negras no hayan participado en su elaboración, sino porque ocuparon un segundo plano, en buena medida por el pacto implícito de homosolidaridad que se generó entre hombres colonizados y colonizadores, convirtiendo a los varones de las sociedades colonizadas en los únicos interlocutores válidos, dotándolos de un poder del que quedaron al margen las mujeres, como ya lo señaló con agudeza María Lugones. Aimé Césaire consideró en sus textos poéticos a las mujeres caribeñas como la memoria de la especie, como el potomito, es decir, el pilar erigido en el centro, sin el cual el edificio no puede mantenerse en pie. Y también las definió como quien nunca desespera, porque ante la caída solo muestra resolución y resistencia. Sin embargo, no reconoció en sus textos políticos el aporte de mujeres negras como Jeanne y Paulette Nardal en la creación y desarrollo del movimiento de la negritud. No se puede ignorar el papel central que desempeñó Paulette Nardal como intermediaria intelectual entre los pensadores y artistas negros estadounidenses, en particular los del grupo asociado al Renacimiento de Harlem, ese movimiento que sentó las bases del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y el movimiento francófono de la negritud. Césaire desestimó la importancia que tuvo en esta dinámica el salón literario de las hermanas Nardal, describiéndolo como algo mundano, un tanto superficial y snob. Aquí lo estoy citando en una entrevista. Cambiemos de diapositiva. Sin embargo, vale la pena señalar que en 1932, 7 años antes del momento en que Césaire hace uso del término negritud, ya Paulette Nardal había publicado en la revista del Mundo Negro un artículo titulado, voy a traducirlo al español, Despertar de la conciencia racial. En este artículo hacía hincapié en los esfuerzos de ciertos hombres, en particular martiniqueses, ¿perdón? Sí, en particular martiniqueses, por aumentar su conciencia de sí mismos. Señalaba también las limitaciones de esos esfuerzos, ya que si bien consideraban la cuestión cultural, abro comillas citando a Paulette Nardal, ninguno de ellos expresaba fe en el futuro de la raza, ni la necesidad de crear un sentimiento de solidaridad. No sobra precisar que en ese momento la cuestión racial era crucial, debido al pensamiento colonial imperante. Fueron mujeres como Paulette, como Jeanne Nardal, quienes por sus circunstancias de vida en París, exiladas, solitarias, enfrentadas sin duda a las teorías y prácticas sexistas de la época, entendieron la necesidad
y trabajaron concretamente por el principio y sentimiento de solidaridad. Fueron ellas quienes expusieron las primeras ideas sobre la autoconciencia, la rehabilitación subjetiva de las personas negras, la conciencia racial, el sentimiento de solidaridad entre los diferentes grupos negros esparcidos en el mundo. Principios que luego serían ampliamente desarrollados por los fundadores del pensamiento que Aimé Césaire llamaría negritude. No obstante, como otros pensadores de su época, Césaire no supo percibir la profundidad de su pensamiento ni la forma en que se imbricaban en la conciencia y la identidad racial las lógicas de la opresión de género. Y en sus escritos solo hizo referencia a una forma de opresión, la opresión colonial. La perspectiva crítica del discurso sobre la negritude no incluyó las particularidades de las experiencias de las mujeres racializadas. Este texto, que señala que la negritud puede definirse en primer lugar, abro comillas, como toma de conciencia de la diferencia, como memoria, como fidelidad y como solidaridad, cierro comillas, no cuestionó la idea de que la mirada masculina era universal. Y en ese sentido, la crítica que hacía Césaire al eurocentrismo, de pretenderse universal, la replica cuando habla de la mirada masculina como universal y como tal representativa de toda la humanidad, ignorando las diferencias y desigualdades de género. Y aunque se refiere a la identidad de muchas secciones de este discurso, nunca entra en diálogo con otras reflexiones sobre la identidad negra, desarrolladas por pensadoras y activistas negras, algunas conocidas como Sojourner Truth, Harriet Tubman, Frances Harper, Ida B. Wells, Mary Church Terrell y muchas otras desconocidas que fueron conscientes de que compartían una identidad en la que no podía disociarse la identidad sexual de la identidad racial y de que su experiencia de vida y el foco de luchas políticas eran únicos. Cambiemos de diapositiva. Voy a cambiar a otro espacio del Caribe para referirme a otras dos mujeres afrocaribeñas. La primera es Amy Jacques Garvey, una de las pioneras periodistas y editoras negras del siglo XX. Nacida en Jamaica en 1895, ella lideró la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro, un movimiento fundado por su esposo, el también periodista, predicador y empresario jamaiquino, que lo deben conocer, Marcus Garvey, durante su estancia en la cárcel. Fue muy poco reconocida en esta labor y se destacó más como periodista. A través de una columna semanal, desarrolló e influyó en la opinión sobre temas relativos al movimiento panafricanista, a las problemáticas de las mujeres negras, subrayando siempre su capacidad de organización y de lucha. Cambiemos de diapositiva para hablar de otra mujer igualmente importante. La segunda mujer que deseo mencionar es Auna Marson, activista y escritora jamaiquina nacida en 1905, productora de poemas, obras de teatro y programas de radio. Ella desplegó una actividad política importante, representando a Jamaica en el 20º Congreso Anual de la Alianza Internacional de Mujeres Sufragistas y por la Igualdad Ciudadana en 1935, siendo la única mujer negra presente. Fue una de las primeras en hablar de las experiencias de las que entonces eran nombradas como, entre comillas, mujeres de color, y en llevar a la radio temas relativos a las mujeres negras, a la pobreza, a la necesidad de educación para la población negra. Como editora, fundó una revista, The Cosmopolitan, una de las primeras en publicar textos literarios en los cuales los personajes blancos, que eran los predominantes hasta entonces en la literatura jamaiquina, fueron reemplazados gradualmente por personajes negros, particularmente de mujeres fuertes e independientes que rompían con las representaciones habituales de la feminidad, incluida la de las mujeres negras. Cambiemos de diapositiva. Muchas gracias. En ambas pensadoras encontramos una postura feminista anticolonial que asignó a las mujeres un rol prioritario en las luchas de emancipación y de resistencia, y en el renacimiento del ser humano como esperaban los panafricanistas de la época, que buscaban apartarse de los patrones blancos de dominación colonial. Ambas se enfrentaron a las construcciones ideológicas racistas
y sexistas, heredadas de las colonias, y lucharon por la liberación de los pueblos africanos durante su tiempo. Para ambas, África fue el referente de los ideales de una reconstitución del mundo desde una visión no occidental y representó la posibilidad de una articulación política y de liberación para la gente negra que compartía situaciones de opresión. El panafricanismo significó la búsqueda de libertad, de territorio propio, de capacidad de decisión política, y para ellas como mujeres implicó una liberación de los estereotipos construidos por la colonización en torno a los cuerpos de las mujeres negras, hipersexualizados y despreciados a la vez. Este panafricanismo de raigambre anticolonial fue el primero en reivindicar la idea "lo negro es bello", que fue retomada posteriormente por otros movimientos políticos como el del poder negro, el de las panteras negras, el Black Feminism. Rastrear estas historias permite hacer justicia epistémica en relación con el papel que jugaron estas mujeres en las luchas contra el colonialismo, el racismo y el sexismo como vectores consustanciales al capitalismo y a la modernidad occidental. Movimientos como el de la negritud y el panafricanismo fueron además muy influyentes en el pensamiento de mujeres feministas caribeñas, pero también afro-latinoamericanas de nuestros días, lo cual me va a permitir dar el salto para hablar del segundo eje. Cambiamos de diapositiva. Me voy a referir fundamentalmente a los aportes de Lelia González al pensamiento decolonial. Cambiamos de diapositiva nuevamente. Lelia González nombró mejor que nadie el territorio en el que vivimos, dando cuenta de una evidencia velada, que esta América siempre fue más amerindia y africana que latina, y para hacerlo se amparó del término Améfrica Ladina. Su uso de este vocablo marca su distancia de la idea subyacente en la denominación América Latina, que subraya la latinidad de esta región, es decir, sus vínculos con Europa, y niega, oculta e ignora la participación de los pueblos originarios y de origen africano en su conformación. Nombrar nuestra región como Améfrica Ladina fue una manera de radicalizar el proyecto de reapropiación de identidad cultural y de distinción de una América nuestra. Estoy pensando en Nuestra América, la propuesta de Martí, respecto de la América anglosajona. Para Lelia González no se trataba únicamente de cuestionar el derecho que los estadounidenses se atribuían de reclamar para sí solos el nombre de América y de defender una nueva versión de latinidad más incluyente. Para ella se trataba de nombrar explícitamente la presencia, las visiones, las propuestas de las poblaciones de origen africano en un continente que había sido pensado y relatado como el proyecto político de las élites criollas descendientes de europeos. Améfrica Ladina expresa de forma magistral, voy a citarla, la denegación que opera el racismo latinoamericano generando sociedades neuróticas, cierro comillas, que buscan por todos los medios suprimir cualquier testimonio de su amefricanidad y de quienes la encarnan. Como forma de dominación, este racismo regional ha mostrado, como lo planteó González, su eficacia a través de nociones como integración, como democracia racial, como mestizaje, que han operado para controlar y mantener a cada sujeto y a cada pueblo en el lugar que le ha sido atribuido. Como ideología, ha facilitado la expansión de la cultura occidental cristiana y el borramiento de otros modos de vida y espiritualidad a partir de la deshumanización, explotación, infantilización y domesticación de la mayor parte de su población. En contraste, la amefricanidad como proceso y proyecto de resistencia, reinterpretación y creación de nuevas relaciones sociales ofrece la posibilidad de una nueva orientación histórico-cultural y política para la región, que trascienda esa rígida jerarquía sociorracial que la ha caracterizado. Nombrar
y habitar con orgullo y placer nuestra amefricanidad, con sus mitos, historias, estéticas, formas de sociabilidad, desde la más temprana infancia, como invitaba a ser González, es además un acto reparador, sanador, de la neurosis cultural generada por la constante negación de estas genealogías en nuestras propias historias. Esta denegación ha afectado no solo a las personas afrodescendientes e indígenas, sino a las sociedades latinoamericanas en su conjunto, que han sido llevadas a encubrir la amefricanidad constitutiva de su cultura y de su subjetividad social. Cuán consciente es su pensamiento cuando señala que más que buscar en nuestras culturas sobrevivencias de culturas africanas, deberíamos ser capaces de percibir la explosión creadora de este algo desconocido que ofrece la denominación Améfrica Ladina. Su perspicacia reside en identificar que hablar de sobrevivencias es confirmar una visión evolucionista y eurocéntrica de la historia, y desconocer lo que aquí, en este lado del mundo, floreció y fructificó, gracias a la presencia y a la resistencia cultural de las y los afrodescendientes en este continente. Cambiamos de diapositiva. Si vamos a, perdón, creo que vamos a cambiar de diapositiva todavía. Eso, muchas gracias. Acojo su invitación de apropiarnos de la propuesta de Molefi Kete Asante, cuando señala, abro comillas, una ideología de liberación debe encontrar su experiencia en nosotros mismos. No puede ser externa a nosotros e impuesta por otros que no seamos nosotros mismos. Debe ser derivada de nuestra experiencia histórica y cultural particular. En concordancia, Lelia González asumió la necesidad de hablar como mujer negra indígena brasileña, es decir, como parte de los grupos subalternizados que estaban, y abro comillas, en el bote de la basura de la sociedad brasileña, como lo determinaba la lógica de la dominación. Al hacerlo, dejó de ser hablada e infantilizada por esta lógica y se posesionó de un discurso propio para enfrentar lo que hoy se teoriza como la colonialidad del saber, es decir, la imposición del modelo de producción de conocimientos de los pueblos colonizadores y la devaluación de las formas propias de teorización que las mujeres y los pueblos colonizados, indígenas y afrodescendientes tienen. Desde mi perspectiva, uno de sus mayores aportes a la descolonización teórica del continente es la elaboración de la categoría Amefricanidade, para ratificar la particularidad de nuestra experiencia como afrodescendientes en América como un todo, a lo largo de los siglos que marcan nuestra presencia en el continente y da cuenta de un nosotros, no como un vestigio del pasado, sino como un proyecto de futuro en continuo devenir. Con base en su propuesta, podría subrayar la relevancia de que como amefricanos, amefricanas, amerindios, amerindias y amefrindios, asumamos la imposibilidad de borrar las huellas que la historia colonial dejó en nosotros, o de reencontrar, retornar a una Abya Yala o a una África precoloniales, y al mismo tiempo la conveniencia de resignificar sus memorias, su historia y sus prácticas sociales y culturales que pese a un feroz y obstinado intento de borramiento han perdurado en el tiempo. González propuso la categoría Amefricanidade como contraparte de la categoría African American, que dejaría suponer que la existencia de afrodescendientes en América sería una experiencia privativa de los Estados Unidos, dado el imperialismo estadounidense sobre el continente americano. La categoría Amefricanidad busca ir más allá del carácter geográfico o lingüístico que parece contener para considerar perspectivas que abren la posibilidad de un entendimiento otro de esa condición, incorporando en ella la densidad histórica de su dinámica cultural de adaptación, resistencia, resignificación y creación de nuevas formas de existencias afrocentradas. De ese modo, la experiencia amefricana también se distingue de la experiencia africana, y eso es un punto muy importante,
por la heroica resistencia y creatividad en la lucha contra la esclavización, el exterminio, la explotación, la opresión y la humillación. Para González, esa amefricanidad ya había empezado a expresarse durante la esclavización, mediante la producción de estrategias de resistencia cultural y de formas alternativas de organización social como las que ofrecían los quilombos, los cumbes, los palenques, las sociedades cimarronas, que estaban dispersas por el continente americano. El carácter ladino de la teorización de Lelia González, entendiendo ladino como lo define el diccionario Aurelio de lengua portuguesa. Lo cito, que expresa mucha inteligencia, astucia y agudeza mental. El carácter ladino de su teorización tiene que ver con su capacidad para cabalgar con firmeza y pasión entre varios mundos y saberes. Así, el pensamiento de Lelia González tiende puentes entre prácticas sociales y subjetividad, dos ámbitos que las epistemologías eurocentradas han intentado separar. Conecta la historia y la cosmología de los mundos negros e indígenas con formas de conocimiento provenientes de las ciencias sociales, las ciencias humanas, la producción cultural latinoamericana, el psicoanálisis e incluso las religiones de matriz africana. Lelia González transitó entre distintos mundos, el de la militancia en el movimiento feminista, el de su práctica docente cotidiana en la universidad, el de la lucha antirracista, y el de los diálogos artísticos y creativos que entrelazan reflexiones, afectividad, humor, espiritualidad y diversión. Y lo hizo siempre, cabalgando sobre el caballo negro de su ancestralidad africana, consciente de la deuda y de los vínculos profundos que como amefricana tenía con África. Enviemos de diapositiva. Perdón, aquí estoy, tengo un problema con el texto, pero ya voy a encontrar el punto. Entonces, si estaba hablando de esa categoría de amefricanidad, bueno, voy a hablar entonces ahora del tercer eje. Exactamente. Entonces, perdón, ¿podemos devolver la anterior diapositiva? No, sí, estamos bien entonces. No, sigamos. Gracias a la siguiente diapositiva. De acuerdo. Aquí me voy a referir a los aportes de Lelia González y el feminismo negro brasilero al pensamiento interseccional. Aunque el uso del término interseccionalidad en las ciencias sociales es relativamente reciente, en el pensamiento feminista brasilero negro, especialmente en el de las generaciones de los años 70 y 80, el tema de la articulación entre clase, género y raza fue fundamental para la explicación de las desigualdades. Y esto se debe tanto a la influencia del marxismo en las academias brasileñas como en la tradición brasilera de los estudios de las relaciones raciales, que casi siempre articulaban el tema de la raza con el de la clase, pero rara vez trataban el tema del género. Así, el tema de las desigualdades de raza, género y clase surge en Brasil con los nacientes estudios sobre jerarquías y subordinaciones sexuales y es desarrollado por las feministas negras en el contexto de la redemocratización del Brasil después de la segunda mitad de los años 80. Y uno de los trabajos emblemáticos de este tipo de proceso fue el texto escrito por Lelia González y publicado en 1984 que se llama Racismo y Sexismo en la Cultura Brasileña. Y en este texto la autora puso en el centro del análisis un enfoque que hoy llamaríamos interseccional, que involucra múltiples formas de opresión y dominación articuladas al proceso colonial que naturalizaría las jerarquías sociales. En una entrevista de la época, Lelia González se refirió explícitamente al entrelazamiento de estas categorías al afirmar que las mujeres negras brasileras sufrían una triple discriminación social, racial y sexual. Su trabajo puede entenderse como un precursor latinoamericano del análisis interseccional, en diálogo con los trabajos ya clásicos de Angela Davis, de Bell Hooks, el de Angela Davis, el titulado Mujeres, Raza y Clase, el de Bell Hooks, Ain't I a Woman, Black Women and Feminism, que fueron publicados ambos
en el mismo año 1984 en que González dio esta entrevista. Delia González reflexionaba desde ese momento sobre la importancia de reconocer la existencia del clasismo, el sexismo y el racismo en las sociedades latinoamericanas y la necesidad de relacionar las luchas contra estas tres formas de dominación para poder avanzar en la transformación de sus relaciones sociales constitutivas. Ella exploró de forma clarividente el sexismo racializado y el racismo sexualizado de la cultura brasileña a través del examen de las tres figuras en las que se puede desplegar la imagen de la mujer negra brasileña: la mulata, la doméstica y la madre negra, la mae negra. Según su análisis, estas tres funciones podían ser atribuidas a una misma mujer y su denominación iba a depender de la situación en la cual se encontrase, ya que quien era vista en un contexto como la doméstica podría convertirse en la mulata en otras circunstancias. Estas tres figuras se conjugaban además en la categoría de la mucama, dejando entre paréntesis un detalle revelador del significado original de mucama, escrito con K, un vocablo africano, que también incluía el sentido de concubina. Este ocultamiento culposo de la función sexual de la mucama no significó su desaparición, sino su travestimiento en la figura de la endiosada e hipersexualizada mulata. El carnaval y su modo de poner entre paréntesis las relaciones jerárquicas de la vida cotidiana lo propicia al eliminar transitoriamente la culpabilidad blanca. Sin embargo, la mujer doméstica, que es la mucama en su función permitida, encarna en su experiencia y quehacer cotidianos lo contrario de la exaltación y la mitificación de la mulata, realizando, y abro comillas, como un burro de trabajo las tareas menos valoradas en la trastienda de la sociedad brasileña para mantener su hogar. Además, está obligado a hacerlo prácticamente sola, mientras los hombres jóvenes que la rodean, sus compañeros, hermanos e hijos, sufren el acoso policial sistemático que se cierne sobre ellos como presuntos delincuentes. Cambiemos de diapositiva, por favor. Hablemos ahora de la figura de la Mae Preta. La figura de la madre negra, traduciéndolo, que no es la personificación de la entrega total sugerida por las narraciones blancas dominantes sobre la maternidad, ni la de la traidora de su raza, como se insinuó en algunos juicios apresurados sobre las amas de leche que amamantaban a los niños blancos en Brasil. Esta revela, a través de su ambiguo lugar, una verdad inequívoca de la función materna que ejerce y que ubica a la madre biológica, que muchas veces es blanca, en el lugar de la otra. La Mae Preta es quien se encarga del cuidado cotidiano de los niños blancos, de la enseñanza de la lengua materna y de la internalización de los valores, es decir, quien incorpora a las y los niños brasileños en el orden de la cultura. Su lugar en la formación de la estructura psíquica de la cultura brasileña es lo que explicaría para Lelia González su carácter eminentemente negro o africanizado, pese a sus prácticas racistas y sexistas cotidianos. Es bien interesante cuando habla de una cultura brasilera negra y africanizada, pero al mismo tiempo racista y sexista. Numerosos ejemplos de la literatura académica e incluso sus propias experiencias personales le permitieron comprender y explicarnos esa triple discriminación que generan los estereotipos sexistas y racistas. Y lo difícil que resulta para una mujer negra ejercer otras tareas y funciones asociadas a un mayor estatus social y económico, incluso dentro de la propia comunidad negra. Cambiemos de diapositiva. Por eso, en su visionario artículo por un feminismo afro-latinoamericano, esta pensadora puso el dedo en la llaga, mencionando algo que al feminismo latinoamericano le sigue doliendo o molestando, y es su negligencia teórica y práctica frente al racismo. Lelia González mostró que el camino hacia el potencial emancipador del feminismo no había sido el mismo para todas las mujeres en su gran diversidad, y que las mujeres americanas y amerindias
sentían extrañeza frente a un movimiento feminista en el que sus experiencias y reivindicaciones no tenían la misma cabida que las de las mujeres no marcadas étnico-racialmente. Estamos hablando de finales de los años 80. De allí que siga siendo necesario hoy, en 2021, atender el llamado que hace este texto a continuar derribando barreras y erosionando prejuicios para poder erigir un feminismo y un pensamiento afro-latinoamericano o ladinoamericano, cimentado sobre entendimientos y solidaridades múltiples, reconocimientos efectivos e intercambios igualitarios. Voy a hablar ahora de otra figura también muy importante del feminismo brasilero en la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Exacto. Me refiero a la filósofa y educadora Sueli Carneiro. En relación con su producción académica, vale la pena destacar el desarrollo de la noción de feminismo negro en sus trabajos. También como la Organización Nacional de Mujeres Negras, Desafíos y Perspectivas, que publicó en 1988. Y uno de sus textos más conocidos, Ennegrecer el feminismo, la situación de las mujeres negras en América Latina a partir de una perspectiva de género. Para Sueli Carneiro, el feminismo negro, construido en el contexto de sociedades multirraciales, pluriculturales y racistas, como son las sociedades latinoamericanas, tiene como principal eje articulador el racismo y su impacto sobre las relaciones de género, dado que es el racismo el que determina la propia jerarquía de género dentro de nuestras sociedades. Ahí está recordando lo que también ya había señalado mucho tiempo antes Sojourner Truth cuando preguntaba ¿acaso no soy una mujer?, señalando la forma en que la feminidad había sido construida a la imagen de las mujeres blancas y burguesas. Su crítica a la universalización de la categoría mujer a través de la cuestión racial, realizada desde los años 80, convierte a Sueli Carneiro junto a Lelia González en una de las pioneras en la difusión del pensamiento del feminismo negro en Brasil y en otros países como parte del feminismo de mujeres de color. Me parece muy importante subrayar la simultaneidad del surgimiento, lo que llamamos el black feminismo estadounidense y el feminismo negro brasilero. En segundo lugar, me gustaría referirme al desarrollo que hace Sueli Carneiro del concepto de epistemicidio. Este concepto fue acuñado por el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, pero Sueli Carneiro lo trabaja de forma distinta en su tesis de doctorado de Filosofía de la Educación de la USP. Una tesis que tituló La construcción del otro como no ser, como fundamento del ser. En este trabajo, Carneiro aborda el intento de supresión del conocimiento de los pueblos colonizados a partir de un diálogo teórico bastante original entre la perspectiva biopolítica de Michel Foucault y la propuesta del filósofo jamaiquino Charles Mill, y lo hace relacionando los conceptos de dispositivo racial, biopoder, con el de contrato racial. Es decir, ella digamos casi que analógicamente a la propuesta de Carol Pateman sobre el contrato sexual, habla del contrato racial, relacionándolo con los conceptos de dispositivo racial y biopoder. Cambiamos de diapositiva. Gracias. Aprendí de las reflexiones de Sueli Carneiro que nuestras sociedades simultáneamente multiculturales y racistas, como había dicho, las mujeres debían enfrentarse a todas las formas de opresión y no solamente a las que estaban basadas en el género. Hoy nos parece una evidencia que la raza como la clase deban ser parte de los estudios de género y de las luchas feministas. Sin embargo, hace 40 años no existía este reconocimiento y ganar esta conciencia en Brasil y después en el resto de América Latina y en el campo de los estudios latinoamericanos fue el producto de estudios y luchas como los que iniciaron Lelia González y Sueli Carneiro sobre las especificidades que tenía el sexismo vivido por las mujeres negras brasileras. Junto a ellas, pudimos afirmar esa nueva identidad política y esa nueva subjetividad que resultan de posesionarse de la condición particular de ser simultáneamente mujeres y negras. Con ellas aprendimos a pensarlo desde una perspectiva afrocentrada
y a reconocer la importancia de hacer valer otras percepciones del lugar de las mujeres, otros significados de lo femenino que no fuesen binarios o maniqueos. Parafraseando el título de una de las contribuciones más conocidas de Carneiro, ella, junto a otras intelectuales negras brasileras, lograron que el movimiento feminista en Brasil, en América Latina y casi que en el resto del mundo reconociera la necesidad de ennegrecerse, que el movimiento negro brasilero, el de América Latina y el del resto del mundo asumiera la importancia de hacer feministas sus propuestas y reivindicaciones. Voy a referir, ya para terminar, al cuarto eje. Cambiamos de diapositiva. Voy a empezar a hablar del giro antirracista y descolonial del feminismo latinoamericano contemporáneo. Cambiamos nuevamente de diapositiva. En esta nueva coyuntura, las ideas feministas latinoamericanas se han articulado de manera más clara a la crítica del racismo, entre otras razones, por la rápida circulación y una creciente aceptación de la perspectiva interseccional. Con todo, un obstáculo persiste para asumir en forma radical un planteamiento teórico político interseccional, en el cual la raza tiene un lugar central. Y este impedimento, este obstáculo, es el lugar que continúa ocupando el relato del mestizaje como el garante primordial de la ausencia del racismo en América Latina. En nuestra región, el racismo se ejerce en relación con la apariencia, con los rasgos físicos del individuo, con la fisonomía, con los gestos, con el acento. La raza es leída por las marcas que dejan los cuerpos y no en función de la genealogía y el origen como en los Estados Unidos. En América Latina, la racialización es transversal a las fronteras de clase e incorpora las diferencias socioeconómicas mediante un ordenamiento pigmentocrático. El racismo a la latinoamericana está ligado al clasismo, porque en nuestra región las clases tienen colores de piel distintos y porque al interior de un mismo país, cada región produce una forma propia de alteridad. Cambiemos de diapositiva. Estas consideraciones sobre las formas de alteridad, aquí estoy también en diálogo con Rita Laura Segato, y desigualdad histórica propias del contexto latinoamericano, explican las resistencias a asumir plenamente un pensamiento y una práctica interseccional. La interseccionalidad requiere, para asumirla en una forma radical, no cosmética, se requiere una transformación tanto epistemológica como política y un giro hacia nociones alternativas de subjetividad, de agencia, de igualdad y conciencia construidas por fuera del marco de la modernidad. Por ejemplo, se requiere comprender y asumir que desde el periodo colonial, las desigualdades sociales que caracterizan a nuestro continente han tenido una dimensión racial y que la raza es un dispositivo que permitió convertir en otros a los vencidos en la guerra de la conquista, a quienes se les atribuyó una naturaleza otra, indeleble en el cuerpo. La permanencia implícita de este patrón de poder, cuya piedra angular es la imposición de una clasificación racial étnica en la población, es lo que Aníbal Quijano denominó colonialidad. Así el racismo está estrechamente emparentado con el eurocentrismo y por esto, en los ordenamientos raciales modernos, la blanquidad o blanquitud es el referente universal a partir del cual se evalúa el resto de las designaciones de civilización, cultura e identidad. Ahora bien, esta comprensión de las opresiones de clase, género, sexualidad, etnicidad y raza como un entramado indisociable de la matriz de poder moderna colonial y la necesidad de combatirlas conjuntamente es un punto de encuentro clave entre muchas de las nuevas propuestas políticas feministas en su gran diversidad. La lucha feminista se ha transversalizado gracias a la teoría interseccional y hoy en día ya no se concibe como una apuesta con un objetivo específico de género, sino como un proyecto que cruza todas las dimensiones de la vida de los seres sexuados. Cambiemos de diapositiva. Una nueva generación de feminismos está emergiendo con elementos de cambio en relación con los anteriores. Se han producido distanciamientos de esos feminismos liberales que encarnaron en los años 90 la ONGización y profesionalización de las luchas feministas
y la individualización de las exigencias de las mujeres. En su lugar, hoy se busca crear espacios colectivos en los que las mujeres en su amplio espectro puedan tramitar las demandas que corresponden a sus experiencias específicas. Y esto ha vuelto a poner en el centro las críticas al capitalismo, a las desigualdades de clase y al racismo. A la luz del momento actual, las reivindicaciones de justicia de género de las mujeres empobrecidas y racializadas cada vez se vinculan más a las luchas contra las desigualdades que entretejen pobreza, racismo, sexismo, desterritorialización y violencia. Comprensión y manera de ser feministas relaciona la justicia social con la democracia de género, la sobrevivencia en espacios urbanos y rurales y la oposición a los modelos de desarrollo extractivistas, el feminicidio con la acumulación del capital, el respeto por las identidades de género y sexuales no normativas con la defensa de la vida de líderes y lideresas sociales, la protección del territorio con la búsqueda del buen vivir. Desde el año pasado, y a raíz de las manifestaciones y protestas que suscitó el asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de la policía, se multiplicaron declaraciones y escritos sobre la violencia policial y el racismo, y se reactualizaron casos de denuncia de violencia policial y racismos locales que habían sido ignorados o trivializados antes en nuestra región. Las demandas antirracistas se han ido incorporando en la agenda política de los feminismos que hoy denuncian los nexos existentes entre la reestructuración del capitalismo y la criminalización de la pobreza, en especial masculina y racializada, convertida en objeto de una vigilancia policial más estrecha y de frecuentes y prolongados encarcelamientos en sistemas penitenciarios privatizados. Hoy, es un hecho más común la participación del feminismo en movilizaciones sociales y políticas cuyo objetivo no está relacionado claramente con sus demandas históricas y la incorporación de reivindicaciones feministas con las agendas políticas de otros movimientos sociales. Cambiemos de diapositiva. Esto parece muy optimista, veamos el otro lado. Al mismo tiempo, con el resurgimiento de un patriarcado blanco, misógino, homófobo y racista en numerosos países, que ha puesto en jaque los avances de los derechos de las mujeres, las personas con sexualidades disidentes, los grupos étnico-raciales y en general los derechos humanos, se ha puesto en evidencia al mismo tiempo la necesidad de forjar alianzas políticas como único instrumento efectivo para resistir este embate. El asesinato de Marielle Franco, mujer negra, lesbiana militante procedente de las favelas, luchadora contra las discriminaciones y las desigualdades sociales, es el símbolo trágico de esta represión que lo que hizo fue invertir el signo y desdibujar esa aspiración emancipadora de la interseccionalidad. Estoy en conversación también con mi colega Eric Fassin. Cambiemos de diapositiva. Este adverso panorama señala al mismo tiempo que el ideario, las reivindicaciones que promueven las militantes feministas ya no pueden limitarse a su propia condición específica, ni estar solo centrados en el género, ni hacerse solo entre mujeres, como dice la pensadora afrodominicana Yuderquis Espinosa. Se requiere reconocer que los feminismos de hoy luchan por el mismo tipo de futuro que otros sujetos subalternizados y comprender el carácter multidimensional, complejo e imbricado de la opresión, buscar múltiples alianzas articulando luchas que están librando los feminismos nacidos de distintas experiencias en diferentes contextos y fortalecer redes de solidaridad y liberación de forma vitalmente comprometida. Es preciso que la consigna "Las vidas negras e indígenas nos importan", que es la versión latinoamericana de "Las vidas negras importan" estadounidense, se haga realidad en nuestra región y que la pregunta que plantean muchas organizaciones sociales señalando "¿y por qué en tu país no lo ves?", sea respondida por el movimiento feminista enarbolando la bandera de las luchas antirracistas y descoloniales. Cambiemos de diapositiva. En resumen,
Contribuciones como las que he mencionado a lo largo de estos 4 ejes nos invitan a pensar de manera más compleja la transformación del poder moderno colonial, en oposición a esa jerarquización dicotómica que caracteriza la colonialidad capitalista y moderna. Planteamientos como los de González y Carneiro nos impulsan a encontrar nuevas fortalezas, volviendo a las raíces y a los valores amefricanos, pero insisto, no como un vestigio de un pasado, sino como horizontes para un futuro otro. Se trata de resignificarlos en el presente y de traducirlos en sociabilidades alternativas que permitan socavar la diferencia colonial, de la cual forma parte la opresión de género racializada y capitalista, es decir, la colonialidad del género. Cambiemos a la siguiente diapositiva. Bueno, muchas gracias. Aquí quería dejar con la imagen de Marielle Vive. Convertir ese símbolo trágico también en bandera hoy esperanzadora. Muchas gracias, Mara Viveros, por esta presentación, por tus palabras, por acercarnos en este tiempo. Es la posibilidad también de estar juntos, así a la distancia. Es una de las ventajas, entre comillas, de la virtualidad. Así que muy contentas de tenerte, aunque sea de esta forma, de haber compartido esta presentación, como decía Adriana, de seguir forjando estos lazos, digamos, que se han iniciado unos años hacia atrás y que continúan, y que ojalá en algún momento podamos volver a vernos, que puedan volver a escucharte también compañeros, colegas, amigues, que hoy han podido acceder a los temas que trabajas, a tus temas de interés, que te apasionan académicamente, como activista. Así que como habíamos adelantado en el chat, este sería el momento para las intervenciones. No sé si alguien tiene alguna cosita que quiera escribir por el chat, sino también levantar las manos y también habilitar el micrófono para algún intercambio, alguna palabra, alguna cosita también, Mara, que tengas ganas de agregar, que te haya quedado ahí dando vueltas de la presentación. Avisarles que, como hemos dicho, la presentación quedará grabada y el link estará disponible en la página de la facultad cuando logremos hacer algunas cositas de edición, pero bueno, podrán volver a escucharlo nuevamente. Y ahí tengo a Pascual, que levantó la mano, así que si querés podés habilitar el micrófono y preguntarle a Mara lo que desees. Bueno, gracias. Hola a todos. Estoy con un nivel de pulsaciones que es como difícil hablar, pero bueno, estoy muy emocionada. La verdad que primero que nada gracias al equipo de dirección del doctorado, porque la verdad creo que en esta corte veníamos como intentando construir estos diálogos de una manera, bueno, como contundente, y creo que fue la mejor manera de ensayarlos, así que gracias. Y Mara, bueno, muchas gracias por tu claridad. A mí me quedan dando vueltas algunas inquietudes. Yo soy una marica de acá de Córdoba, Argentina, que, bueno, estoy inquieta un poco por algunas cuestiones que creo que de alguna manera dialogan o pueden dialogar con el señalamiento de tu crítica en relación al estado de situación de los problemas vinculados a los feminismos, en relación a la ausencia de un abordaje interseccional de los problemas. Concretamente, yo creo que hay algunos puntos de contacto en relación a un grado de normalización existente en el colectivo de la diversidad sexual, en un contexto de creciente fagocitación capitalista, diría en algún término, o de presentación de la experiencia no heterosexual como una experiencia de consumo. Y cuando vos señalabas, bueno, en este momento, en este cuarto punto, digamos, de la emergencia de un feminismo en nuestra América,
que se plantea con, afirmativamente con ciertos debates que ponen en cuestión, digamos, estos feminismos que vos planteabas como profesionalizados, digamos, a la hora de abordar los problemas derivados de las relaciones de género. Bueno, yo me siento un poco más pesimista, porque, digo, ya lo han planteado muchas investigadoras, muchas activistas, muchas militantes. A mí se me viene concretamente Bruna Irineu, una investigadora brasilera, que señala, por lo pronto, al interior del colectivo de la diversidad, una aparente paradoja, ¿no? Contradicción entre un crecimiento de normativas y de elementos que nos garantizan derechos, pero a la vez un crecimiento exacerbado de la respuesta reaccionaria que atenta contra la vida. Y me parece que un poco de eso nos devuelve una pregunta, al menos en el campo de la diversidad sexual, disidencias sexogenéricas, sobre la ausencia de una perspectiva, de un abordaje feminista de la diversidad sexual, ¿no? Y creo que si a eso además le agregamos tus señalamientos, no por un planteo etapista, sino digo, como complejizando un poco el escenario del debate, bueno, creo que todavía nos falta mucho para despatriarcalizar y descolonizar nuestras luchas, al menos por lo que una puede ver en nuestro contexto tan blanquizado también de Argentina, en relación al colectivo y las demandas, ¿no? No sin tensiones y no sin celebrar las conquistas que tenemos, digo, venimos de una semana de la aprobación del cupo travesti trans, pero también venimos de 3 meses de que Tehuel no aparece, ¿no? De una transmasculinidad y una ausencia en una intervención del Estado estructural frente a la búsqueda, al menos. Me quedo pensando, y mi pregunta concretamente tiene que ver con escucharte, quiero escucharte en relación a qué opinás sobre estas dificultades, estas tensiones de generar, en otros términos, un feminismo y una alianza feminista sexodisidente en clave interseccional. No sé si me explico, pero bueno, un poco por ahí. Gracias. Pues muchísimas gracias, Pascual. Mira, lo que tú dices también resuena con varios de mis estados de ánimo en los últimos tiempos en Colombia. Es decir, todo el tiempo me muevo entre esos dos sentimientos, ¿no? O sea, ver la derechización. Si yo hablo de Colombia, es impresionante que después de 2 meses de protesta, de estallido social, el gobierno es absolutamente indiferente y simplemente lo que propone es o represión brutal o la desmoralización por la represión brutal y por la indiferencia. Digamos como la sordera, la incapacidad de ponerse a la escucha. Entonces, eso lo veo. Al mismo tiempo, me impresionó la creatividad de lo que surgió también en ese contexto de la protesta. Están siempre las dos cosas. Entonces, creo que nos estamos moviendo todo el tiempo entre lo que tú dices, que es como esa especie bueno, para citar a Stuart Hall, ¿no? Cuando hablaba del pesimismo de la razón y al mismo tiempo del optimismo como de la voluntad, ¿no? Bueno, yo no sé si hablar de optimismo, pero sí como de algo que también es esperanzador, porque es una posibilidad. Y yo creo que lo que sería terrible es que nos quiten la posibilidad de imaginar otros mundos posibles. Eso sí sería la derrota. Entonces, me parece también importante resistir, porque me parece que nos estarían construyendo el guión. Y en ese sentido, por supuesto que hay mucho por hacer, pero qué maravilla que haya mucho por hacer, hagámoslo, empecémoslo a hacer, ¿sí? Entonces, y créeme que muchas veces yo siento a mis estudiantes muy abatidas, abatides. Y yo a veces les digo, no tienen derecho, son jóvenes. O sea, porque también digo, no sé, lo más fácil es también la desesperanza. Yo creo que también tiene muchísimo que ver. O sea, parte de lo que sucede constantemente es la desesperanza. La desesperanza que ha producido el confinamiento, la desesperanza de la imposibilidad de reunirse. Y mira también cómo
la gente ha desafiado incluso la posibilidad del contagio para salir a la protesta. O sea, cuando lo de George Floyd era impresionante. Era el momento en que todos teníamos miedo de salir y la gente salió pese a todo. Y después descubrimos que incluso los contagios, en el caso colombiano, en el mes anterior, al comienzo del paro, eran mayores que después. No porque no haya contagios, pero no necesariamente es como han querido presentarlo. Los responsables, esto fue lo que dijo Francisco Santos, un ex embajador de Estados Unidos, de Colombia en Estados Unidos, hablando de que los culpables tenían nombre propio, a la Central Única de Trabajadores, la Federación Colombiana de Educadores, o sea, era terrible. Que eran los culpables de las muertes del COVID. Pues quiero decirte, todo el tiempo estamos moviéndonos en retóricas de esas. Ahora, lo que tú dices de los feminismos, no hay que verlos afuera, es decir, cómo hacer que como feministas empecemos a posicionar en las agendas feministas otras agendas. No son cosas externas, somos nosotros, les feministas, sino quiénes. Esa es como digamos, como digamos, mi razón de ser, de estar tercamente esperanzada. En este momento siguen yo lo había puesto en el chat, pero bueno, tenemos intervenciones de Patricia primero y Gustavo. Si quisieran hacer las preguntitas o intervenciones los dos juntos para que también vayamos haciendo circular la palabra. Y yo voy a ir Luciana, ¿y sabes qué quería decirles? De verdad, a las 6 en punto debo irme porque tengo otro compromiso, simplemente no quiero que, para saberlo, ¿no? Tenemos serían el tiempo. Las 8 nuestras. Sí. Bárbaro, perfecto. Entonces, atendiendo también a este pedido de Mara, tenemos en la lista Patricia, Gustavo, si quisieran hacer sus intervenciones. Bueno, en el chat, Mara, tenemos muchos agradecimientos, saludos, muchas compañeras y colegas que quieren seguir pensando y que te agradecen tus palabras y hacen algunos comentarios que luego estaremos conversando seguramente. Luego, también, bueno, Gaby Badwidor también había levantado la mano para participar, así que también. Y después, bueno, Maite Rodiú, por ahí también podés hacer esa lecturita o que tenés ahí también puesta en el chat. Y después también tenemos algunos otros compañeros del doctorado, así que Luis también quedás registrado. Vayan interviniendo por ahí Patricia primero, después Gustavo, y ahí Mara podés darnos alguna devolución. Y yo voy a estar recuperando en todo caso las palabras que vayan surgiendo. Muchas gracias por la palabra. En primer lugar, muchísimas gracias a Mara por esta fantástica intervención y esta fantástica sistematización de lo que reproducimos como interseccionalidad y que es un término muy propio de nuestra améfrica, y que la dificultad del nombrarlo también tiene que ver con este androcentrismo en el que hemos sido educadas, educados y educades. Mi pregunta es muy concreta porque quiero que todas las personas que han pedido la palabra puedan intervenir. Y a mí desde el comienzo me llamó la atención la utilización del término ladina, tanto en el título de tu intervención, como en esto que traías de Leila González en relación al término ladina. En primer lugar, porque, y acá va la pregunta, si la utilización tiene que ver con recuperar esta definición original como un calificativo para la astucia y para el ingenio, o resistir su sentido despectivo como manipulación, que es acuñado a partir de la lengua que utiliza el pueblo judío que expulsan de la península ibérica en los siglos XV y XVI. Ahí hay como dos posibilidades, ¿no? Y quería si podías ampliar un poquito este término de esta magnífica intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia. Bueno, yo había estado pensando sobre el ladino, porque cuando
hablé de Améfrica Ladina, yo recibí muchos comentarios de colegas guatemaltecos que me decían que para ellos era muy difícil aceptar lo de ladino, porque ladino tenía una connotación que era negativa en el contexto guatemalteco. Era como una especie de negación precisamente de las genealogías indígenas. Entonces, me pareció importante rastrear en Lelia González, y hay pocas explicaciones de parte de ella de la explicación. Sin embargo, en algunos textos ella es bastante irónica y juega, y es un poquito, la T es algo fuerte y la D es un poco como ese brasileño que es el portugués deshuesado, ¿sí? Y también tiene que ver con esa astucia de adaptarse y resistir que tenían los negros bozales. Es decir, había también como competencias entre esclavizados, entre quienes sabían, por estar en contacto con los amos, el conocimiento del español, y quienes no tenían ese conocimiento. Y entonces eran ladinos los que ya tenían el acceso a la lengua del amo. Entonces, ella hace esas referencias, pero en alguna parte ella también se refiere mucho a la historia de la península ibérica, pero no he encontrado lo que tú dices. Lo encontré en el diccionario, pero no lo encontré en ella. Entonces, en los términos de ella, diría que se refiere más a esa diferencia entre esclavizados y sus capacidades, digamos, sus competencias a partir del conocimiento de la lengua del amo, que les permitía como jugar, ¿no? Y la idea de indio o india ladina, ¿no? También, exacto. Que se ha conservado también, efectivamente, como ese significado permanente, vive. Muchas gracias, Mara. No, con el mayor gusto. Gustavo, si estás por allí, este sería el orden. Bueno, muchas gracias. Hola Mara, ¿cómo andás? Te saludo desde Jujuy. Bueno, te cuento que soy estudiante de la tercera corte, que soy estudiante indígena, así que me emociona mucho lo que vos decís. Pertenezco al pueblo Mahuaca. Y yo te quería preguntar sobre cómo ves o qué apreciación podés hacer sobre cómo se ha leído en términos de coordenadas de blanquitud el mestizaje, porque nosotros en todo lo que es las formaciones nacionales de alteridad, como dirían algunas antropólogas, y como esto de la idea de la raza es signo, como diría Rita Segato, se ha leído y se ha leído una manera del mestizaje, y esa manera de leer el mestizaje ha tendido, digamos, de alguna manera hacia una coordenada de blanquitud. Entonces me gustaría que si puedes explayarte en ese sentido, y cómo los procesos étnicos y los procesos también, digamos, que involucran las identidades afrodescendientes, están tensionando esa misma noción de mestizaje. Así que bueno, te mando un saludo y te abrazo. Muchas gracias, Gustavo. Mira, yo creo que o sea, Lelia González se opone justamente a todos esos conceptos que se crearon de integración o de democracia racial. Recuerda que Brasil era tomado como casi que la figura icónica de la democracia racial. Entonces ella lo que hace es denunciar, digamos, como la hipocresía de esas denominaciones, y también todo lo que el mestizaje estaba encubriendo. Por eso decía que el relato del mestizaje es un obstáculo para poder asumir las genealogías, o sea, las genealogías de las que disponemos. Porque además, cuando estamos celebrando la mezcla está celebrada siempre y cuando desaparezcan los elementos de la mezcla que son considerados inferiores. Es decir, la mezcla implicaría la desaparición de los elementos inferiores, supuestamente, en algo que sería más blanco que otra cosa. Y además, pues lo sabemos. Es decir, el mestizaje ha sido una propuesta, bueno, ha sido llamada como el mito, los mitos fundacionales, el mito fundacional de las identidades nacionales latinoamericanas. Y pues ha tenido también realmente pues efectos terribles, porque ha implicado también
como la desaparición de lo negro, la desaparición de lo indígena, el borramiento. Es decir, detrás del mestizaje estaba implicada la desaparición de cualquier espiritualidad otra, cosmogonía otra. Era un poco, el mestizaje es el núcleo, por ejemplo, de la Constitución de 1886 en Colombia, que hablaba de una nación federada alrededor de una sola raza, una sola religión y una sola lengua. Pues es decir, ¿qué quiere decir eso? El borramiento de la diversidad, de las otras lenguas, de los otros grupos étnico-raciales, y se habla de la raza del mestizo. Pero el mestizo que se celebra es el mestizo que más se acerca a lo blanco. Entonces, pues, de acuerdo, y creo que Lelia González, pues, fue muy crítica de todo ese proyecto del mestizaje. También lo veía casi como un epistemicidio. O sea, era el borramiento de las particularidades o el pensamiento propio. La devaluación es sobre todo eso, es lograr que se sienta vergüenza de ser lo que se es. Y ella lo que señala es que eso pervive hoy. Así como Quijano habla de la colonialidad del poder, ella está proponiendo la amefricanidad como un contrarrelato de esa latinidad de la que nos sentimos orgullosos, siempre sintiéndonos como parte de un occidente, por ejemplo. Es decir, cuando nos pensamos en las identidades latinoamericanas, las pensamos como identidades occidentales, podríamos hablar del extremo occidente, pero nunca las pensamos como identidades otras. Y lo que ella está señalando es que está proponiendo la mefricanidad no únicamente para los pueblos afrodescendientes y originarios, sino para toda la América en su conjunto. O sea, que no es Abya Yala, que es un poco lo que sucedió después de la conquista y que está hablando de este presente, y ojalá la mefricanidad como una propuesta de futuro otro. Muchas gracias, Mara, muchas gracias a los saludos que por ahí no estás viendo en el chat, pero muchas personas agradecen, muchas amigas, muchas colegas, tus palabras, tu conferencia, y seguiremos pensando en varias de estas cosas que van a quedar en nuestras cabezas y las vamos a seguir reflexionando. Marcela decía que las reflexiones la hicieron acordar a la lingüista Millet Yanazá Aguilar, y justo hoy escribí en su columna sobre la forma en que se narra el colonialismo y su importancia en cómo seguir narrando lo que nos sigue sucediendo. Este era uno de los comentarios. Muchas Después gracias. teníamos también otro de Cecilia, que nos recordaba y nos decía que muchas veces las categorías teóricas no vienen siempre y solamente del primer mundo, sino que nuestras teóricas, nuestros teóricos, muchas veces ya estuvieron pensando esas mismas líneas, pero sus textos o no son tan difundidos o no los conocemos. Bueno, seguimos con varios saludos también. Y Maite, por ahí para leer también tu intervención, decía que ella se quedaba pensando desde un pensamiento no cosmético sobre la interseccionalidad. Se puede pensar otras nociones de igualdad, que es la que podría pensar más, pero también sobre agencia, subjetividad, conciencia. Esto que mencionaste y que le gustaría que explayaras un poquito más. De acuerdo, cuando respondo, sí. perdón. No, perfecto. Eso, y después otra intervención y comentario que queríamos compartirte. Hay un link que ha dejado un compañero de la comunidad afroargentina de Buenos Aires, de afrodescendientes del trono colonial, y que por ahí, para que lo tengas en cuenta, después lo compartimos y para que, bueno, varios puedan poder acceder ahí a esa página. Y luego quedaría la palabra de Luis, pero por ahí si querés el último comentario, Mara. Muchísimas gracias. Yo sí quisiera después el chat. O sea, bueno, agradezco por supuesto los agradecimientos, los saludos. Yo sé que el chat es una tribuna paralela, pero en este momento prefiero concentrarme como en las respuestas, pero me gustaría después leer el chat con calma. ¿Por qué hablo de una interseccionalidad cosmética? Porque creo que se habla muy fácilmente hoy de interseccionalidad. Es decir, hay una creciente aceptación del término interseccionalidad, pero no hay una asunción radical de la interseccionalidad. Y por eso es que cuando yo hablo de interseccionalidad, no me referí, y se debieron dar cuenta, a Kimberlé Crenshaw, ¿sí? O sea, hay maneras de hablar de la interseccionalidad.
Kimberlé Crenshaw estaba hablando de la interseccionalidad solamente en los años 90, ellas estaban hablando en los años 80 y tienen mayor relación con el pensamiento, por ejemplo, de las mujeres de la colectiva del río Combahee. O sea, hay más cercanía con ese tipo de pensamientos o con los planteamientos de Angela Davis en Mujeres, Raza y Clase o con Bell Hooks. Menos con esta perspectiva importante, legal, dentro de los estudios críticos legales que propone Kimberlé Crenshaw, donde ella parte de la existencia de esas diferencias y de sus intersecciones y utiliza la interseccionalidad como una herramienta de poder hacer mayor justicia en términos legales. Pero no hay ninguna, de su parte, no hay ningún interés, y ella de hecho lo admite, ella dice que no entiende por qué se volvió algo tan, se volvió el tropo más importante del feminismo contemporáneo. Nunca imaginó que iba a tener esa recepción, ese término. Entonces, me preocupa como esa utilización muy superficial y de alguna manera la posibilidad de adicionarlo en un análisis, por eso decía cosmético, maquillado, pero pues sin ninguna consecuencia profunda en términos teóricos, metodológicos, epistemológicos. Es muy importante cómo se produce el conocimiento y justamente la interseccionalidad también le da un lugar importante a la producción desde la experiencia de las mujeres racializadas. Pero no es cualquier experiencia, no es que la experiencia produzca un conocimiento per se, sino que es la experiencia de la opresión la que permite ver los puntos ciegos, que no permite ver el lugar de la dominación, como ese lugar justamente que no ve porque es un lugar privilegiado, la indiferencia de los privilegiados, que puede develar la indiferencia de la posición de privilegio. Entonces, ¿ves? Es decir, hay cuestiones epistemológicas, también teóricas y metodológicas, pero eso sería para abundar más que otra cosa. Sí, entonces, eso va a implicar una redefinición de lo que significa agencia, también subjetividad. Es decir, yo estoy tratando de proponer una lectura de la interseccionalidad desde América Latina, de ahí el título de mi intervención, y además que ponga en relación también interseccionalidad y decolonialidad o descolonialidad. Y ha habido también muchas pensadoras en América Latina que han hablado de lo descolonial. No tenemos que remitirnos necesariamente al grupo Modernidad Colonialidad de Walter Miñolo, aunque algunos de esos colegas han hecho aportes muy importantes. Estoy pensando en Nelson Maldonado Torres, estoy pensando en Santiago Castro Gómez, en Ramón Grossfogel. Pero me parece muy interesante que en un ejercicio reflexivo reciente, Santiago Castro señala también los límites que tuvo ese grupo y reconoce que era un grupo formado por hombres de todas maneras, hombres blancos, latinoamericanos, ¿sí? O mestizos. Bueno, es que también es muy interesante porque la categoría de mestizo en nuestra América tiene un carácter también dominante. Es decir, los mestizos claros, la mayor parte de nosotros, o sea, las personas que veo, ¿sí? Les mestices clares ofician de blancos en América Latina y solamente se sienten racializados cuando van a Europa y allá les dicen pues que sí, que tienen rasgos indígenas o los describen y se sorprenden, ¿sí? Pero aquí ofician de blancos. Entonces un poco Santiago Castro dice que ellos realmente no fueron tan atentos a la colonialidad del género y tampoco habían entendido que esto de la racialización también los incluía a las posiciones dominantes en el poder. Es decir, que había que pensar con un prisma racial también la blanquidad, la blanquitud. No pensar que la raza opera únicamente para los sujetos racializados en posiciones subalternizadas en términos raciales, sino que también funciona para los sujetos dominantes en términos raciales. Eso me parece muy importante, digamos, ese ejercicio reflexivo que es reciente de este grupo. Y un poco
al hacer esa genealogía, cuando estaba tratando de mostrar cómo personas con esa clarividencia como Aimé Césaire, de alguna manera menospreciaron el pensamiento de mujeres como Paulette y Jeanne Ardal, porque no hablaban en sus términos. Bueno, yo creo que el feminismo ha hecho muchos avances para mostrar el sesgo androcéntrico de la producción de conocimientos. Pero entonces hay que asociar a la denuncia del sesgo androcéntrico también el sesgo eurocéntrico, por supuesto, y también heterocéntrico. O sea, no te olvido, Pascual, por supuesto. Es decir, pues ya hace mucho, es decir, en el campo del feminismo negro lo que pasa es que se piensa el género de manera distinta porque las posiciones no son fijas, y Sueli Carneiro, por ejemplo, se inspira mucho en las religiones de matriz africana para entender que las construcciones dentro de las religiones de matriz africana del género son muy distintas a las producciones dicotómicas del género en las sociedades occidentales. Esto lo ha popularizado mucho Rita Laura Segato, trabajando sobre las religiones de matriz africana, ¿no? Y a partir de su experiencia en Brasil. Muchas gracias, Mara. Tenemos algunas intervenciones en el chat, siguen agradeciendo también, y obviamente después te lo haremos llegar. Por ahí nos decían, tanto Eduardo como Pascual, de los usos así cosméticos también para pensar la noción de decolonial, para pensar la noción de disidencia. Digo, podemos seguir pensando en esa misma línea y tirar un poquito el hilo ahí. También agradecimientos, y por ahí una compañera, Paola Andrea, dice que quisiera preguntarte qué opinas de la adopción de la interseccionalidad por la institucionalidad, la cooperación a modo de instrumentalización, digo, para estar más o menos en la línea de esto que venías conversando. Después tengo dos intervenciones, Luis y Adriana Maldonado. Si alguien más quiere anotarse, estar atentos a la hora que Mara ya nos avisó que tiene que retirarse en la clase, así que eso. Sí, Luciana, yo creo que este uso de la interseccionalidad por parte de ONGs o por la cooperación internacional es el mismo tipo de uso que se hizo de la categoría género en su tiempo, incluso se hablaba del mainstream. Entonces, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Pienso que todos los desarrollos teóricos de la categoría de género han sido importantes para complejizar la comprensión del mundo social, pero que hay usos políticos, efectivamente, que lo que van es a simplificar y a reducir el alcance, y van a intentar domesticar, sobre todo, ese vínculo de la categoría género con el movimiento feminista. O sea, están borrando ese vínculo con ese origen insurrecto. Y por eso, cuando hablo de la interseccionalidad, me refiero a Lelia González, a Sueli Carneiro, a la colectiva del Río Combahee, porque estoy todo el tiempo teniendo muy claro ese vínculo original con pensamientos disruptivos, y no estoy traduciéndolo en los términos en que resoluciones de la ONU también se pueden amparar del concepto. Pero lo mismo pasó con género. Entonces no nos sorprendamos, pero no es que el género o la interseccionalidad porten en ellos mismos como conceptos, digamos, el carácter cosmético, es el uso que se hace de ellos. Y todo el tiempo hay que constantemente, pues, ser muy vigilantes con el uso de las categorías, pero lo mismo, es decir, ¿qué concepto se escapa del riesgo de la mercantilización? Si la misma educación hoy está pensada en términos muy económicos, se habla del portafolio educativo, se indexan las revistas, se habla de la productividad académica, si el vocabulario económico se ha amparado de todas las esferas de la vida, social e íntima. Entonces, pues es un ejercicio constante. O sea, de vigilancia, de distanciamiento, de reflexividad. O sea, nunca instalarse.
Eso me parece interesante, por lo menos la invitación a, pues a ese nomadismo constante, ¿no? Luis, si estás por ahí. Sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Mara, hermoso, hermoso escucharte. Quería preconsultarte respecto a algunas experiencias que van a contramano de esta propuesta de la interseccionalidad en términos académicos, en términos políticos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta rama conocida como feminismo trans excluyente, o pienso incluso en un caso particular, ¿no? Que aquí en Jujuy, yo también soy de Jujuy, en Humahuaca el año pasado la Marcha del Orgullo llevó como una de sus consignas, salvemos las dos vidas. Entonces yo digo, cuando suceden este tipo de cosas, ¿no? Qué difícil que es pensar en articulación, qué difícil que es pensar en diálogos, en extender lazos de solidaridad. Entonces quería preguntarte, bueno, ¿qué pensás sobre estas experiencias, estos casos? Si es posible un diálogo, ¿cómo articulamos políticamente cuando existen este tipo de sectores? Pues muchas gracias por tu intervención. Yo creo que tengo una respuesta muy sencilla. Para mí las alianzas se construyen en torno, no a identidades, sino a objetivos políticos. Eso es lo que determina con quién haces las alianzas. Y no te puedes aliar con un grupo que esté defendiendo las dos vidas o que hable, me parece como hielo frito, ¿me entiendes? Un feminismo excluyente de lo trans. O sea, son cosas que se vuelven, por supuesto que se nombran como feministas e incluso feminismos neoliberales. Para mí es una contradicción lógica, ¿sí? O sea, las alianzas no las hacemos con ese tipo de grupos, porque las alianzas tienen objetivos políticos, entonces son los objetivos políticos los que van depurando quiénes participan de esa alianza. Y en ese sentido también, cuando hablo de interseccionalidad, no me quedo en lo de las identidades, porque esa ha sido como también la manera de entender la interseccionalidad, ¿no? Así como se entiende el género, la clase, la raza como un atributo personal y no como una estructura social. O termina pensándose como una identidad, únicamente. Entonces creo que la interseccionalidad también está llamada todo el tiempo a hacer ese recorrido entre lo microsocial, lo subjetivo, pero nunca puede perder de perspectiva lo estructural. Eso me parece fundamental. Por lo menos la interseccionalidad desde la cual hablo, y sé que encontrar palabras puras es imposible. O sea, todas pueden estar contaminadas. Hablabas el feminismo está contaminado, cualquier palabra puede estar contaminada. Y además no se trata tampoco de hacer la cacería de brujas. Por eso te digo, me parece que lo más importante son los objetivos políticos. O sea, cuando hablo de la cacería de brujas es porque mira que también desde esas propuestas se hace cacería de brujas. Pero todo el tiempo se puede replicar. Eso puede ser un ejercicio muy especular, ¿no? Entonces hay que salir como de ese escenario de depuración. O sea, es que ya el término depuración es terrible. Es un término que simplifica. La depuración lleva a la muerte. Es su última consecuencia. Seguía en la lista de oradores Adriana Maldonado. No sé si querés habilitar tu micrófono. Bueno, no estoy viendo que está conectada, pero por ahí no nos está escuchando en este momento. Bueno, también ahí compartían, bueno, Pascual también decía del homonacionalismo, que es otro de los ejemplos, digo, sumando en esta misma línea de debate que traías, Mara. No sé si hay alguna intervención, alguna otra pregunta o alguna otra cosita, Mara, que tengas ganas de compartirnos.
Sí, o sea, todo eso me hace pensar que en ese sentido, o sea, sí me parece muy importante la forma en que habitamos precisamente esas denominaciones, porque, o sea, todo lo que estamos señalando está mostrando que no basta con nombrarse de una forma, ¿sí? Y eso me hace recordar un poema de Autor a propósito de la diferencia, cuando ella dice que no bastaba con estar, o sea, con reconocer la diferencia étnica, no bastaba con reconocer la diferencia racial, no bastaba con reconocer la diferencia de edad, con reconocer la diferencia de situaciones de capacidad, porque es que mira, eso puede ser ad infinitum, pero tenemos mucha dificultad para habitar la casa de la diferencia. Y ella invita a habitar la casa de la diferencia, que me parece que es otro, digamos, como otro movimiento, que no es la lógica de sumar o de identificar diferencias, sino de poder habitar la casa de la diferencia, y esa casa de la diferencia puede ser más acogedora, para no utilizar la palabra incluyente, porque también la palabra inclusión está llena de, o sea, es un campo minado también. O sea, todo el tiempo nos movemos en campos minados, lo tengo claro. Pero bueno, es decir, me parece que la vida misma está llena de riesgos. Pues estamos, por favor, viviendo en un momento que nos lo recuerda todos los días, ¿sí? Entonces, también es empezar pues a ganar una relación con el riesgo más tranquila. O sea, saber que eso hace parte de la vida. Pero no por el riesgo me voy a quedar sin hacer nada, ¿ves? Eso sí me parece que es el peor riesgo. El del inmovilismo. Bueno, muchas gracias, Mara, por tus intervenciones, por tus respuestas, las intervenciones de los compañeros. Seguramente luego circulará la conferencia, la grabación y seguiremos pensando y ojalá nos sigamos encontrando de momento virtual y después presencial en alguna otra oportunidad para seguir pensando en esta misma línea. Agradecerles a todos que se hayan conectado, agradecerles la participación, esperamos que lo hayan disfrutado, agradecerles como con nuestras compañeras del equipo del doctorado, con Pilar, con Adriana, Alejandra y con Juli, que también está conectada. Agradecerles por la paciencia de esta virtualidad. Y Mara, muchísimas gracias por esta posibilidad, por acomodar tu agenda, por coincidir los horarios y por, como decía Adriana, funciona como un cierto cierre del taller que ha tenido la tercera cohorte del doctorado, pero también era la oportunidad para encontrarnos con colegas, con compañeros, con amigues, para pensar en estos temas, para aprovechar y esta virtualidad, entre comillas, como decíamos al inicio, que nos aleja, pero a veces nos acerca en estas oportunidades. Así que muchísimas gracias a todos por haberse conectado y bueno, seguramente estarán luego recibiendo el link para poder volver a escuchar a Mara. Pues muchísimas gracias a ustedes, de veras. O sea, también para mí es un placer también tener esta escucha, tener estas preguntas, sentirme interpelada. Eso es importantísimo, eso lo sabemos quienes estamos en el mundo académico, que es muy importante encontrar, no necesitamos adhesiones, necesitamos buenas preguntas. Entonces, pues, mil y mil gracias por eso. Y hasta otra vez. Un abrazo. Sí.